Muchas gracias por acompañarnos hoy en esta jornada dentro de Forotec, en la que vamos a hablar un poco sobre Industria 4.0. Habrá gente que está muy familiarizada con ello, otros quizás no tanto, ¿no? Industria 4.0 es este nombre que fundamentalmente en Alemania se le ha dado al concepto de fábrica inteligente, ¿no? A esta realidad que vivimos cotidianamente, en la cual la tecnología hace que todo lo que nos rodea sea más inteligente, desde nuestros teléfonos, smartphones, desde nuestras casas, nuestras televisiones, es decir, todo ahora tiene que ser smart. Parece que la tecnología, la informática hace que no solo esta inteligencia haga que las cosas que nos rodean sean capaces de hacer más cosas por nosotros. Y de eso vamos a hablar hoy un poco, de cómo esta tecnología ha llegado también a la industria. Es un mundo de convergencia. Además, esta mesa es un buen ejemplo de mundo de convergencia. Tenemos ingenieros de telecomunicación, ingenieros informáticos, ingenieros industriales. Es decir, los propios ponentes reflejan cómo distintas disciplinas convergen en un momento determinado para llevar a cabo esta transformación. Y hablamos de tecnologías, pues tales como la impresión 3D, la fabricación aditiva, o hablamos del Big Data, o hablamos del Cloud, o hablamos de la robótica. Es decir, de eso es un poco de lo que vamos a hablar hoy. Y para ello, pues contamos con tres ponentes que trabajan en tres empresas, pues que son líderes en sus sectores y todos ellos especialistas en la aplicación desde distintas perspectivas un poco de todas estas tecnologías. Y yo no me voy a extender mucho más, sí decir que el orden del acto pues va a ser iré presentando a cada uno de los ponentes y ellos, pues brevemente, en 10-15 minutos, expondrán la visión que ellos y sus compañías tienen de este mundo de Industria 4.0 y ejemplificando un poco esta realidad. Y después lo que tendremos será un diálogo que iré conduciendo. Yo tengo unas cuantas preguntas preparadas, pero os invitaría también a participar activamente, a preguntarles su visión sobre la tecnología, sobre las personas, sobre la educación, sobre las competencias, ¿no? Sobre todo lo que os preocupe un poco alrededor de este mundo. Y pues voy a empezar a presentar. Vamos a hacer las presentaciones, las intervenciones por orden alfabético de compañía. ¿Cómo lo hacemos? Y pues así hemos elegido. Nuestro primer ponente es Pablo de la Puente Mora, como os decía antes, es decir, en este caso es ingeniero informático, aunque también estudió previamente ingeniería industriales de la Universidad de Comillas, de Madrid. Es director de informática o director de tecnologías de la información, director corporativo de tecnologías de la información en Gestamp. Previamente fue también director de tecnologías de la información en el Banco Santander. Para los que no estén muy familiarizados, aunque seguro que luego él lo expone, pues Gestamp es un grupo internacional que se dedica al diseño y al desarrollo de componentes para el mundo del automóvil, componentes de la carrocería, del chasis, de los mecanismos. A lo mejor me perdonará él si los datos no son muy precisos. Más o menos 116 plantas repartidos por 3 continentes, una facturación de 7.000 millones, seguramente uno de los grupos del mundo automovilístico más grandes del mundo. Pablo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, primero, buenos días y muchas gracias a la Universidad de Deusto, porque la verdad es que es un foro interesante compartir con estos compañeros esta sesión. Yo os voy a contar un poco el caso de Gestamp o cómo vemos nosotros la Industria 4.0. No voy a entrar en mucha historia conceptual, sino un poco desde nuestra visión, qué es lo que estamos intentando aplicar, qué hemos aplicado y qué queremos aplicar en el futuro. Os decía, primero os voy a presentar, 3 slides sobre Gestamp, porque, en muchos casos yo creo que es el gran desconocido, es una gran compañía española, es una compañía familiar, que está debajo del paraguas de ACEC, que es la corporación. Y tenemos 3 divisiones, una que es Gombarri, que es el origen de la compañía, es Centro de Servicios Compartidos de Acero, es el proveedor principal de materia prima de Gestamp. Gestamp Automoción, a la que pertenezco yo y es donde trabajamos, como bien ha dicho, todos los componentes del vehículo, componentes metálicos en las distintas modalidades. Y luego tenemos otra división de Gestamp Renewables, que trabajamos el entorno eólico, el entorno solar, el entorno de biomasa, pero son 3 divisiones separadas. Tenemos 130 plantas productivas, como veis ahí en la tarta, el mayor volumen es Gestamp, que como bien ha dicho, hemos cerrado el año 2015 facturando 7.000 millones, con 34.000 empleados y 95 centros productivos. Y este es el conjunto de piezas o de componentes que hacemos. Hemos ido diversificando, en el origen de la compañía éramos muy focalizados al body in white,
la mayoría de nuestras plantas, el 80% de hecho, fabrican componentes de body in white, como pueden ser puertas, como pueden ser bumpers, muy centrados en piezas relacionadas con la seguridad. Diversificamos, sobre todo en el año 2011, con la adquisición de ThyssenKrupp chasis. El producto chasis es un producto más complejo, de más valor añadido, que tiene más ensamblado. Hablaremos de él sobre Industria 4.0. Y por último, también diversificamos en otro producto, que es el mundo de las bisagras, de los sistemas de apertura de puertas, comprando otra compañía alemana que se llama ECHA y que de hecho mantenemos la marca dentro del grupo. Traigo a colación esta slide porque esta representa las tecnologías de fabricación que utilizamos en cada uno de esos componentes. Tenemos hydroforming, tenemos roll forming, tenemos hot stamping, y hot stamping es la tecnología principal para nosotros dentro del mundo de la automoción. ¿Por qué? Porque es la tecnología que nos ha dado una ventaja competitiva en todo el mundo. Todos los clientes nos piden fabricación en hot stamping, de hecho ya tenemos 50 líneas en cada uno de los, casi en los 20 países en los que estamos tenemos línea de hot stamping, porque conseguimos un producto más seguro, pero sobre todo más ligero de peso, que es algo muy importante, y perdonad que vaya a dar nuestros datos, pero estos son los argumentos que nos llevan a la industria 4.0. Dentro de los objetivos de Gestamp está el aligeramiento de peso, el hacer piezas más seguras. Todo esto necesitamos innovaciones para poder conseguir haciendo reducciones, porque no nos olvidemos que el mundo de la automoción tiene unas restricciones de emisiones de aquí al año 2020, y el aligeramiento de peso es una pieza importante en ese objetivo de bajar. Ese es un poco el footprint de dónde estamos en todos los continentes, estamos en todos los mercados. Nosotros siempre vamos, si podemos, nuestra fábrica está pared con pared, ya que hacemos piezas de gran tamaño con el cliente, pero si no estamos en las inmediaciones, con lo cual, allá donde hay un fabricante de automoción, que son nuestros clientes, nosotros tenemos entre 15 y 20 clientes, que son las marcas de coches que todos podéis conocer, desde las americanas, un General Motors, un Ford, o japonesas, quizás en menor medida, y clientes europeos, principalmente. Nuestro mayor cliente, y aquí os aparece en esa tarta, es el grupo Volkswagen, pero bueno, vamos diversificando, tenemos Daimler, tenemos General Motors, tenemos todos ellos. En cuanto a las regiones, pues bueno, estamos focalizados porque hemos comprado y adquirido compañías, porque el origen de la compañía es europea, en Europa, tenemos más de un 53% de las ventas, pero vamos diversificando y principalmente nos vamos yendo hacia mercado asiático. China, ya tenemos 7 plantas productivas en China, India, Tailandia, Corea del Sur, y por el otro lado México es un país muy fuerte para nosotros, y Estados Unidos. Ya no os cuento más de la compañía, ¿vale? Pero era para enfocar porque hay mucha gente que la desconoce y es importante poner en situación de qué es lo que hacemos. ¿Cómo entendemos nosotros o cómo veo yo la digitalización en la industria? Os voy a poner unos datos que reflejan claramente dónde está la industria y la industria de automoción. Aquí refleja que manufacturing, si intentamos analizar dos ejes principales, que son la intensidad digital, o sea, cómo está evolucionada, cómo la tecnología ha avanzado en las compañías y cómo se ha transformado la organización para llegar a esos objetivos, vemos que estamos bastante abajo en la línea de intensidad digital. Bueno, tendremos que crecer, eso significa que tenemos más oportunidades que el resto, que vamos un poco más rezagados, pero que podemos llegar más rápido. También hay una estadística que dice que somos unas empresas, yo le llamo más followers, no somos tan innovadoras, pero esto con la industria 4.0 yo creo que está cambiando. O sea, donde antes las tecnologías de la información soportaban a la industria de automoción de una manera acompañándola, ahora nos queremos poner delante de la manifestación y decir, oye, tenemos oportunidades para sacar ventajas competitivas y para intentar vender a nuestros clientes al final ese valor añadido que podemos dar. Hay multitud de iniciativas. En esta slide, que es de Gartner, veis que desde el inicio de la historia, y aquí quiero matizar, este tema de Industria 4.0 al final no deja de ser, no es nada, es disruptivo, pero es disruptivo en el sentido que trae nuevas tecnologías, pero no es disruptivo en el sentido que es una evolución. O sea, sobre todo en la industria de automoción tenemos un track record y estamos bastante avanzados en cuanto a industrialización. Eso no quiere decir que, bueno, que hay una nueva evolución, hay unos nuevos paradigmas, hay unas nuevas oportunidades y que tenemos que aprovecharlas.
Hay muchas iniciativas, como bien ha dicho, de Industria 4.0 nació en Alemania, pero hay otros países con otros estándares que, por cierto, habrá que unificar porque hay bastantes problemas en cuanto a la toma de decisiones. Hay que unificar criterios en esto de Industria 4.0, pues bueno, trabajaremos en ello. ¿Y cuál es nuestra visión? Al final nuestra visión es que esto de Industria 4.0, como ya os he dicho, no es una revolución, o sea, es un avance tecnológico, es utilizar la información. El dato aquí es muy importante, la analítica del dato es interesantísimo. Esto no es oye, voy a hacer un proyecto y tengo un resultado. Esto va a ir con un recorrido muy, muy largo. O sea, estamos hablando de, hablamos del año 2020, luego hablaremos del año 2025, o sea, vamos a ir evolucionando y van a ir cambiando, sí que es cierto, pero mucho más rápido las cosas. Las cosas van a avanzar de una manera mucho más ágil que antes. Y tenemos tres ejes principales, lo que conocéis, habéis oído, Internet de las cosas, tenemos a las personas, claves en todo este proceso también, y luego tenemos el Internet de los servicios. Aquí no solo se van a vender maquinitas, temas de machine learning y otra serie de dispositivos, sino estamos hablando de que esto trae una revolución, desde luego en el mundo de la automoción, en cuanto a nuestros proveedores y nosotros hacia los clientes, en el mundo de los servicios. Vamos a sacar un valor añadido, o podemos sacar un valor añadido en el mundo de los servicios, vendiendo a nuestros clientes no solo piezas, sino servicios de valor añadido alrededor de las piezas. Y es muy importante gestionar todo este cambio. O sea, el buen gobierno de esto es crítico. Si nos lanzamos a hacer cosas sin sentido, al final lo único que vamos a hacer es tener iniciativas deslavazadas donde vamos a, en nuestro caso, que estamos tan diversificados, vamos a no unificar esfuerzos, vamos a hacer que la gente vaya por los mismos caminos en distintos países y nos puede provocar pues, problemas de sinergias y al final vamos a tener iniciativas y los clientes no nos van a entender cuál es la estrategia. ¿Qué pasa en el mundo de la automoción? En el mundo de la automoción va a ser un cambio radical. O sea, tenemos un modelo, o teníamos un modelo muy rígido, donde estaba el proveedor, que somos nosotros, donde estaba el cliente y donde estaban los consumidores. Todo era muy lineal. Ahora esta slide intenta representar el mundo donde, para nosotros, y es así, el cliente está en el centro. Para nosotros, que tenemos 17 clientes, si no lo cuidamos, tenemos un problema. Entonces, seguimos poniendo al cliente en el centro y estamos alrededor, proveedores, el consumidor final, en el mundo de automoción, figura clara, consumidor final, las tendencias a la hora de elegir un coche, y bueno, aquí que hay mucha gente que está estudiando, o sea, va a ser un cambio radical, nos va a generar, le va a generar a nuestros clientes cambios de modelo en sus paradigmas a la hora de fabricación de los coches, por todo lo que hay alrededor del Connected Car, de todas las ayudas que va a traer el coche conectado. Y esto, al final yo veo 4 palancas necesarias para trabajar con Industria 4.0, 4 palancas que se pueden resumir en conectividad. La conectividad va a cambiar sustancialmente, o está cambiando alrededor de la Industria 4.0, se convierte en crítica para nosotros, y perdonar que vaya al caso de Gestamp, es más crítica porque tener en cuenta que nosotros estamos conectados a través de una red única en todo el grupo, pero estamos en unos lugares donde la conectividad es, en algunos casos podríamos llamar nefasta. Estamos en medio de la selva en el Amazonas, estamos en zonas, no en las grandes ciudades como puede estar un Inditex o como puede estar compañías de retail. Entonces, para nosotros, tenemos que trabajar con lo que tenemos, las comunicaciones son las que hay y tenemos que ser capaces de esta conectividad, explotarla y exprimirla al máximo. Y otro problema que nos puede traer añadido esta conectividad es el tema de la seguridad industrial. Ahora mismo vivimos en un mundo donde lo que es la propia planta está cerrada hacia el exterior. La seguridad industrial para nosotros es crítica y es clave, y las conexiones que hacen nuestros proveedores a nuestros activos son puntuales y con cuentagotas. Tenemos que tener mucho cuidado porque esto abrimos al mundo, hablamos de temas de cloud, hablamos de temas de big data, todo eso va a ir hacia afuera y ese ir hacia afuera conlleva un riesgo que hay que analizar. Desde el punto de vista de digital data, bueno, he hablado al principio que el dato es clave en la industria 4.0. Nos va a ayudar a tomar decisiones, nos va a ayudar a automatizar activos, que las prensas actúen por sí solas a través de análisis y comportamientos que vamos a tener. Hablamos de automation, pues algoritmos que nos ayuden a mantenimiento predictivo, algoritmos que con los datos y con la información que estamos recogiendo nos lleven a mejorar nuestras prensas, son otra palanca importante. Y por supuesto también está el cliente final. Todos los temas de movilidad alrededor de planta, todos los temas de utilización de la fábrica sin papeles, utilización de las
llámese Google Glass o cualquier otro dispositivo que ayude a los operarios sin tener que estar moviéndose dentro de la planta, reducirá tiempos y nos ayudará a nuevos servicios. Todo esto con buen gobierno. Con buen gobierno desde la alta dirección, que es la que tiene que marcar la estrategia, y en nuestro caso, que es una empresa familiar, mucho más, porque tiene que ir todo top-down. Si la alta dirección está convencida, y lo está, nos ayudará a desarrollar estas iniciativas. Los mandos intermedios, cuando hablo de mandos intermedios es, perdóname, no es que el comité de dirección no trabaje, pero son la gente que está en el día a día y la gente que está con los problemas. Esos mandos intermedios tienen que desarrollar esos modelos de negocios, tienen que estar pensando continuamente cuáles son las nuevas oportunidades de negocio y cómo las vamos a desarrollar. Los expertos, aquí va a cambiar mucho el paradigma, y ahora, perdonad que mire más a la parte de arriba, o sea, la gente que tiene que ir entrando en la compañía, yo siempre hablo de que vemos mucha gente de planta que conoce muchísimo, que tiene una experiencia bestial, pero que, como yo digo, pita de oído. Y pita de oído cuando oye la prensa, y lo hace bien, pero ya creo que tenemos que cambiar un poco el pitar de oído, el decir, hoy este compresor está funcionando mal, hoy esta pieza la toco así y está bien. O sea, tenemos que ser capaces de, a través de la información y los datos, cambiar esa visión. Y bueno, y luego los técnicos que tienen que acompañar ese cambio de paradigma. ¿Capacidades de la organización? Bueno, y esto para que os lo penséis, ahora que estamos en la universidad, ¿no? Pensamiento crítico y resolución de problemas. Tiene que haber gente que venga a decir, oye, estáis haciendo las cosas como las hacéis siempre. Tenemos que cambiar esa mentalidad. Tenéis estas nuevas oportunidades. Gente que tenga nuevas ideas. Es importantísimo dentro de Industria 4.0. Mundo colaborativo. La comunicación entre plantas, entre técnicos, entre expertos en distintas tecnologías es clave para todo este mundo. Nosotros estamos creando comunidades de expertos por tipos de tecnología, bien sea de hot stamping, bien sea de hydroforming, bien sea de stamping tradicional. ¿Para qué? Para que ese conocimiento fluya y aparezcan esas oportunidades. Práctica de trabajo bimodal, sabemos que vamos a tener que seguir trabajando en el mismo modo con cliente, produciendo piezas y en serie, sin que haya ningún problema, pero tenemos que tener otros equipos que nos ayuden a acelerar esos procesos. Y así, bueno, veis más, no quiero tampoco extenderme y repasar todas. Solo quiero pasar por una que es el tema de relacionar ideas. Todos estos proyectos que voy a hablar muy rápido de Industria 4.0 nacen con una idea y acaban siendo una realidad completamente distinta. ¿Por qué? Porque aparecen nuevas ideas, nuevas derivadas de los proyectos. Es algo muy curioso, pero que está sucediendo en proyectos que antes no ocurría. ¿Por qué? Porque abres un mundo mucho más de oportunidades sobre datos que antes no estabas o no eras capaz de utilizar. ¿En qué se centra Gestamp? En 3 hitos. Nosotros hemos enfocado la Industria 4.0 con tres temas clave. Uno, el tema del mantenimiento, predictivo principalmente, temas de eficiencia energética y temas de calidad. Para nosotros, os he dicho que el cliente es lo más importante, el cliente está en el centro. Si podemos conseguir los defectos cero en nuestras piezas, habremos ganado, vamos, quizás más dinero que con cualquier otro proyecto que se pudiese hacer en el grupo, porque eso significa que no vas a tener ningún retrabajo, eso significa que no vas a tener ninguna recall, como llaman cuando oís en prensa, Toyota llama a 100.000 vehículos a revisión de sus airbags. Las piezas van a salir bien y no vas a tener ningún problema. Todo eso con cambio de mentalidad, con temas colaborativos. Muy rápido paso por 3 ejemplos de cada una de esas iniciativas. 2 son reales y otro que queremos lanzar. Uno es el de nuestras prensas. Las prensas de Loire, nosotros tenemos una compañía que se llama Loire, que pertenece al grupo, que es dentro de Gestamp la única compañía diferencial porque hace prensas para nosotros y para otros clientes. Ellos desde 2014 empezamos a sensorizar, ya que teníamos al proveedor, entre comillas, en casa, hemos sensorizado toda la máquina, hemos recogido toda la información de temas de temperatura, de presiones, bueno, 4.000 variables que estamos recogiendo que nos están ayudando a varias cosas. Uno, a prevenir fallos, ya a día de hoy anticipamos fallos, bien sea en Estados Unidos, bien sea en China, y tenemos ejemplos concretos que ha habido prevención de averías que nos tendría la planta o la prensa parada 2-3 semanas y te genera un agujero tremendo, porque incluso a lo mejor tienes que sacar producción fuera, etcétera. 2, que Loire haga mejores prensas. Está recibiendo tal input de información sobre sus prensas que le vamos a exigir que en el futuro haga unas prensas mejores y más eficientes. La segunda iniciativa es de eficiencia energética. Aquí, bueno, y aprovecho porque además es un proyecto que hemos hecho con Siemens. Este proyecto
partió de un papel en blanco y lo que dijimos, oye, tenemos que ahorrar en temas de, como si tenéis que ahorrar aquí en la universidad, en temas de luces, de apagar las luces, pero diciendo, oye, esto no va solo de apagar las luces, esto va de que gastamos millones y millones de euros en energía, porque son prensas de 3.000 toneladas, que gastan una barbaridad. Entonces definimos qué es lo que queríamos, empezamos la recogida de datos, lo que hacemos en cada una de las plantas, que ya tenemos 17, 18 plantas, cableamos toda la planta, recogemos todos los datos de cada uno de los activos, bien sean prensas, bien sea una soldadura, etcétera, etcétera. Tenemos un mapa, que es el que veis allí, bueno, no se ve mucho, donde tú puedes ir haciendo zoom y haciendo drill down sobre cada uno de los activos y puedes ir identificando dónde estás teniendo problemas. Para que os hagáis una idea, este año tenemos un objetivo de 4 millones de euros, que ya prácticamente lo hemos alcanzado y estamos en el mes de marzo, con lo cual el objetivo se ve que era poco ambicioso. Esto es un ejemplo, y es lo que os hablaba antes de relacionar ideas. Nosotros buscamos con eficiencia energética ahorrar dinero, pero ¿qué hemos conseguido? No solo ahorrar dinero, sino lo que hemos conseguido es que el mantenimiento de nuestros activos sea más eficiente. Y aquí hay un ejemplo de compresores, y en la primera planta que pusimos esta aplicación, o este sistema, vimos la gráfica y dijimos, está muy bonita, pero esto no me dice absolutamente nada. Cuando ya empiezas a comparar dos compresores, empiezas a ver, dices, oye, el comportamiento es distinto. Y cuando empiezas a coger a gente que sabe bien realmente de compresores, dices, oye, este compresor está trabajando de manera ineficiente, y no solo está trabajando de manera ineficiente, sino que eso te va a provocar una durabilidad y una vida mucho menor. Con lo cual, no solo ahorramos 80.000 euros al año por el setting correcto de los compresores, sino que además estamos mejorando el mantenimiento en este caso de los compresores, pero esto lo estamos extrapolando a todo, cogiendo expertos en cada uno de los activos. Luego, por último, os quería poner este vídeo, si empieza, y esta es nuestra tecnología de estampación en caliente. ¿Ven el ruido? Habéis visto que la estampa se corta, pasa por la regla, la mete en el horno, la calienta a 800 grados, esa pieza calienta a 800 grados, luego tiene un proceso de enfriamiento, cuando sale se recoge, llega a la prensa, pero este proceso, como veis, tiene muchísimos pasos, hemos visto el robot, hemos visto el horno, hemos visto la prensa y hemos visto la salida. Es un proceso muy complejo, tenemos problemas, aunque somos líderes mundiales y lo hacemos fenomenal, tenemos problemas con los hornos, tenemos problemas, o sea, dedicamos mucho tiempo a temas de mantenimiento. ¿Qué nos provoca eso? Que hemos dicho, oye, hemos hecho proyectos puntuales con la prensa, hemos hecho eficiencia energética, vamos a analizar un proceso entero. Un proceso entero porque la estampación en caliente no es que me fije en el horno solo, que me fije en la prensa. Vamos a coger el proceso entero, lo vamos a analizar y vamos a ver las correlaciones que hay entre la temperatura con la que sale del horno a la hora de que llega la prensa, el desgaste que sufre el troquel cuando le pegas el golpe porque le estás dando mala temperatura. Ahí hemos detectado más de 2.000, 2.500 variables que con los expertos de planta, que eso, perdonad, pero no os lo he dicho, para mí lo crítico no es que venga alguien de tecnologías de la información y ponga sistemas y recoja datos. Aquí lo importante es que alguien sepa entender esos datos. ¿Y alguien? ¿Quién es? El que está en planta y el que sufre día a día ese mantenimiento. Bueno, pues os he intentado pintar qué es lo que queremos hacer y es un proceso de sensorización de activos para aquellos activos dentro de la cadena del horno o de la prensa que no estén sensorizados, recogida de información en cloud, análisis de la información y algoritmos que nos correlen en base a paretos, en base a información de los distintos activos, que nos correlen toda esa información para ayudarnos a tomar decisiones en cuanto a temas de mantenimiento y en cuanto a mejora del proceso. Porque de aquí, si sacamos una mejora del OE del 3%, del 4%, el OE es el indicador industrial que marca, oye, si estamos haciendo bien los tiempos ciclos, si estamos mejorando o no. Si lo mejoramos, tendremos que comprar menos prensas, y si hacemos cero defects, pues hablaremos con nuestros clientes y le podremos vender un valor añadido que a día de hoy es cierto que nadie está ofreciendo porque es un proceso muy complejo. Esto al final lo correlacionaremos no solo con esto, sino que luego vienen derivadas, el MES o el Manufacturing Execution System está recogiendo señales de otros activos, aquí bueno, trabajamos con Sisterplan en ello también, recogeremos la información energética, podremos saber cuánto nos cuesta cada pieza en temas de eficiencia energética, en temas de coste por tonelada, en energía. Bueno, mucha información que por seguro hará que nos mejore la información. A ver, yo creo que son 3 proyectos, unos vivos, otros futuristas, o que pensamos llevar a cabo, pero yo espero que con todo esto
lleguemos a una mejora y a un posicionamiento de Gestamp en Industria 4.0 que a día de hoy nos haga mucho más competitivos, y que al final nos afiance en ese liderazgo mundial que tenemos a día de hoy en nuestro sector. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Nuestro segundo ponente, Eduard Marfà, es director EMEA de Marketing y Team Center en Siemens, dentro de Siemens, en la división de software de PLM, ¿no? De industria, ¿vale? PLM, para los que no estén así directamente muy familiarizados, es el software para gestión de vida del producto, el que nos permite seguir toda la vida y el aprovechamiento del producto desde que se diseña, se fabrica, se vende, etc. Como os decía antes, bueno, es dentro de este mix de formación, de tecnologías y de encuentro, ya habéis visto que además las tres compañías se encuentran, son un buen ejemplo de colaboración en un momento u otro, ¿no? Seguramente nos podrá dar una visión no solo del mundo del software, sino, bueno, Siemens creo que no merece la pena mucho presentarlo, es decir, simplemente algunos datos veía el otro día que hablaban ya de 300.000 sistemas industriales conectados por el mundo, es decir, uno de los líderes dentro del mundo de la industria 4.0. Eduard. Muy bien. ¿Me preparas la presentación o cómo? La presentación. Ay, perdón. Sí. Está en la raíz. En una raíz. A ver, espera un segundito. Perdón, en el escritorio. En el escritorio. Está en el escritorio ya. En el escritorio lo tienes. A ver, en el escritorio. Deusto 4.0. La de al lado. Esta. La de adelante. Esta. La ponemos ya. Fantástico. Perfecto. Gracias. Muchas gracias. Y ante todo, muchas gracias a la Universidad de Deusto por la invitación. Lo que os he preparado aquí es un poquito una presentación que hacemos a las empresas cuando me piden que les explique qué es la industria 4.0. Nos gusta explicar por qué se da, qué ha pasado durante estos últimos años para que se dé esta necesidad de crear una nueva revolución industrial. Y cuando explico esto, pues me centro sobre una palabra que es crecimiento. El crecimiento siempre ha sido uno de los motores que ha movido a la humanidad hacia adelante. Y últimamente veréis que tenemos unos problemas en cómo las empresas pueden crecer, ¿no? Y nos preguntamos qué ha pasado durante la historia para llegar hasta este punto, ¿no? Uno de los datos que manejamos, esta es una estadística que buscamos el otro día, y es la producción per cápita en la humanidad durante la historia. Aquí estáis viendo, y son datos comparables, teniendo en cuenta inflación y esto. Durante muchos siglos, durante muchos años, el crecimiento fue plano. Da igual si miramos a la época romana, al antiguo Egipto, a la Edad Media, la producción, cogéis cualquier punto en esa estadística, y veis que la producción por cápita durante el mundo era de unos $500 por persona año. Actualmente estamos sobre unos $9.000 a persona año. ¿Qué ha pasado en medio? Durante esta época ha pasado algo que ha provocado este cambio. Pues voy a hablar un poquito de qué son los motores de este cambio y cómo llegaremos a una industria 4.0, ¿no? Y empezamos, pues, con el antiguo Egipto. ¿Por qué no crecían las economías antiguas? ¿Alguien lo sabe? Pues básicamente porque el dinero en aquella época solo representaba los bienes finitos, solo representaba mi cosecha que tenía, la cantidad de tinajas de vino que tenía, no había percepción de futuro, con lo cual no había crecimiento de estas economías. Fue durante la época de los descubrimientos, la época de Cristóbal Colón, lo que dio a los países europeos la idea de que los recursos que tengo, las riquezas que tengo, pueden crecer. Es decir, al explotar todas las riquezas del nuevo mundo, pues los países vieron que había otras formas y que los recursos que tengo eran finitos. Es la primera época en la que se creó el crédito, se creó el concepto de banca, se creó el concepto de préstamo, porque los países vieron que la riqueza que tenía pues, no era la que tenía en ese momento, sino que podía aumentar en base a conquistas, en base a explotar otros mercados, ¿no? No fue hasta este señor, supongo que lo conocéis, Adam Smith,
publicó este libro, el libro sobre la riqueza de las naciones, es una de las bases de la economía moderna, en la que explicó conceptos como el de inversión. Y básicamente lo que explicaba a los comerciantes, a los fabricantes de aquella época, a los pequeños artesanos, les decía que si en vez de gastar todos los beneficios que tu empresa, que tu pequeño taller da, los inviertes una pequeña parte pues, en nuevos artesanos, en nueva maquinaria, si inviertes en nuevos capitales, te puede provocar un crecimiento. Y no solo lo formuló en terminología de empresas, sino lo formuló en terminología de países, porque unos países son más ricos que otros y sentó las bases del comercio moderno como lo conocemos ahora, ¿no? Y dio base a invenciones como esta. Entonces, supongo que la gente joven no sé si lo conoce, esto es una máquina de vapor que fue inventada por... ¿Alguien lo sabe? James Watt, muy bien. Escocés, un ingeniero escocés. ¿Y por qué la inventó? Básicamente la inventó porque en esa época la energía básica que se utilizaba era el carbón. Como bien sabéis, la mayoría de minas de carbón en la costa inglesa están por debajo de la capa freática. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando hacían una excavación, enseguida se les llenaba de agua. Y la primera utilización de esta máquina fue bombear el agua de todas las minas de carbón, con lo cual pudieron sacar mucho más carbón. Y al sacar mucho más carbón, tenían esas grandes pilas de carbón que los caballos con carros no podían transportar de una forma efectiva. Entonces a alguien se le ocurrió coger esta máquina de vapor, ponerla encima de un carro y se inventó el ferrocarril. Y a partir de ahí, esta máquina de vapor pues, supuso uno de los grandes cambios en productividad de las empresas. No solo en transporte, sino en extracción de carbón, y también cambió cómo son las empresas tal y como las conocemos ahora. Esto es una foto, un dibujo de una empresa típica de la Inglaterra de la época de la Revolución Industrial. Y digo una empresa típica porque todas eran iguales. Es muy importante la forma de esta empresa. Teníamos la máquina de vapor, una chimenea, normalmente estaban situadas cerca de un río, cerca de un sitio donde hubiera mucha agua. Y básicamente tenemos el almacén de carbón y la máquina de vapor que daba toda la energía a la fábrica, ¿no? Y luego vemos la torre en la que estaban pues, todas las diferentes máquinas. Se decía una torre porque básicamente estaba organizada según el proceso industrial. ¿Y por qué? Porque había un solo punto donde las máquinas podían coger energía. Eso es como eran unas fábricas. Todas las fábricas antiguamente eran así. No sé si habíais visto alguna foto de alguna cosa parecida. Pues todas, tenemos el gran eje en el que estaba movido por la máquina de vapor y luego todo el sistema de poleas, de cuero, de cintas de cuero que movían las máquinas. Lo que fue un gran avance en productividad. Es decir, pensar que antiguamente, en vez de estar las máquinas movidas por personas, ahora teníamos una fuerza motriz y las fábricas podían trabajar durante muchos turnos, mucho más rápido, un ingreso, una ganancia en productividad bastante grande. Hasta que se inventó esto. ¿Alguien sabe lo que es esto? ¿No? Esto es una dinamo. Es el diseño del primer motor eléctrico. Diseñado por Volta, no, por un ingeniero joven que se llama Werner von Siemens. Cuando hago esta pregunta, siempre la pregunta la gente me dice Tesla, me dice Marconi, me dice, bueno, la primera máquina, el primer motor eléctrico fue inventado por Werner von Siemens, un ingeniero joven de aquella época. Y sabemos mucho de cómo pensaba él. Una de las gracias es que tenemos toda la correspondencia que se enviaba con su hermano. El hermano de Werner von Siemens, William, llevaba las operaciones de Siemens en Inglaterra. Y Werner estaba en Alemania. Y mantenía mucha correspondencia, con lo cual sabemos cómo pensaba él. Y cuando diseñó esta máquina, él dijo, esta máquina va a cambiar la forma de las empresas. Va a revolucionar el mundo industrial. Pasaremos de la máquina de vapor a una nueva forma de energía. Y básicamente eso es lo que pasó. Esto fue inventado durante el 1866. En el 1900, unos 40 años más tarde, el 95% de las empresas industriales siguen utilizando la máquina de vapor. Solo el 5% de las empresas, 40 años después de la invención del motor eléctrico, siguen utilizando aún tecnología antigua. Y las que cambiaron, el 5% que cambió, lo hicieron así.
sustituyeron la máquina de vapor por un gran motor eléctrico. Es decir, la empresa aún no se adaptó a las ventajas que tenía un motor eléctrico. Aún seguían con un único punto de energía para toda la fábrica que movía toda la fábrica. No fue hasta los años 20 cuando las empresas se dieron cuenta que esta máquina de vapor les permitía otras cosas, les permitía poner un motor en cada una de las máquinas, con lo cual puedo apagar una máquina, puedo enchufar otra, puedo trabajar a diferente velocidad, puedo tener máquinas mucho más pequeñas. Si me falla mi fuente de energía, no tengo que parar toda la fábrica. Fue hasta los años 20 cuando las empresas se dieron cuenta que podían hacer ese tipo de cosas. Entonces las fábricas ya no hacía falta que estuvieran en torres, podían estar en un solo nivel. Conceptos como la logística, conceptos como la organización industrial, no basan en procesos, sino basándonos en cómo es mejor fabricar, se crearon en esta época. ¿De acuerdo? Esto es una de las bases de cómo nosotros, como el mundo, pues adquiere tecnología y cómo la aplica, ¿de acuerdo? Y muchas veces no es de una forma tan rápida como pensamos, ¿no? Así más o menos es lo que ha pasado durante todas las que nosotros llamamos revoluciones industriales, ¿no? Los grandes ganancias en productividad pues empezaron pues, con la revolución que todos conocemos, la del carbón, la de la máquina de vapor, electricidad, hasta que llegamos a la última de los años 60, que básicamente se basaba en la automatización y en el uso de los primeros ordenadores aplicados a procesos industriales. Y vemos cómo la productividad ganó bastante en esta época, hasta los años 70. ¿Qué pasó en los años 70? Si veis, nunca hemos podido llegar a los índices de productividad que teníamos anteriormente. Y cada año van decreciendo. O sea, un índice de productividad de un 5% ahora es impensable. ¿Qué ha pasado en esta época para que no seamos capaces de tener esa misma productividad? ¿Alguien me lo puede decir? ¿O a alguien se le ocurre? Lo que ha pasado es que nosotros hemos cambiado en la forma que tenemos de consumir. Hace unos años consumíamos esto. Coches diseñados así, productos diseñados en masa. Ahora lo que queremos nosotros, lo que quiero yo también, es esto. Estamos pidiendo a las empresas que hagan productos cada vez más complejos. La complejidad que tiene, por ejemplo, un Fiat 500 no es ni comparable a un coche de 5 ni incluso 10 años anterior, de generaciones anteriores. Aquí la gente de Gestamp lo puede explicar mucho mejor que yo. Y encima quiero mi Fiat 500, con mi diseño de tapicería, con las opciones que yo quiero, diferente con el de al lado. Eso es una de las cosas que utiliza Fiat. En unas publicidades que hicieron en Estados Unidos, es muy curiosa, y decía, es más probable que te pille un rayo andando por la calle que encontrar dos Fiat 500 iguales en el mismo momento. O sea, hay más posibilidades de que nos pille un rayo andando por la calle que encontrarnos dos coches iguales. ¿De acuerdo? ¿Pero qué significa para las empresas? Significa que la forma que tenemos de producir hasta ahora no es compatible con los productos que nosotros queremos. Es decir, estamos produciendo este tipo de elementos, muchos de este tipo de productos mucho más complejos, con mucha más automatización, con muchas más opciones, mucho más personalizados, con técnicas de hace 10, 15, 20 años. Eso es lo que vio claramente el gobierno alemán. El gobierno alemán en el 2011 vio que lo que quería la gente y lo que eran capaces de producir las empresas, o la forma de las que eran capaces de producir las empresas, no era compatible. Y entonces reunió este grupo de expertos que crearon la industria 4.0. Y ellos vieron que no era solamente hacer unos pasos pequeños hacia adelante, se necesitaba un gran cambio, una gran revolución, a cómo se pueden aplicar todo este tipo de nuevas tecnologías para cambiar drásticamente los procesos productivos, ¿de acuerdo? Quiero que veáis un ejemplo que es de las cosas que estaban pensando cuando el grupo de Industria 4.0, pues las ideas que tenían ellos, ¿de acuerdo? Básicamente las ideas que tenían ellos, el primer ejemplo que veis es una fábrica de Volvo, una fábrica que está muy automatizada, pero una de las cosas que tiene esta fábrica es que no es flexible.
produce este coche, este modelo. Las ideas que tenían ellos, es la segunda parte del vídeo. Ellos lo que tienen en mente es todos sistemas ciberfísicos de producción, de logística, interactuando con nuestro proceso, con nuestro producto. La idea es que, veis, el segundo ejemplo es mucho más flexible que el primero. Y podríamos fabricar no solo ese coche, sino un coche de cualquier otro modelo, una camioneta, dentro del mismo entorno. También es mucho más extensible, es decir, no estamos dependiendo de fábricas que están fijas, de líneas que están fijas, sino que nuestros sistemas logísticos pueden moverse a otra parte de la fábrica, a una nueva ala que queramos abrir para extender nuestra producción. Y aquí veis un poquito todos los elementos, no solo los sistemas de logística. Veis que el coche va en una especie de buggy que se mueve, se puede mover para llegar a diferentes puntos de la fábrica. Veis interacción entre persona y máquina, y robots y máquinas, sobre todo de los puntos importantes, ¿no? Y una de las empresas de las que consultaron fue nosotros, a Siemens. Nosotros llevamos, en el 2011 llevamos ya 10 años invirtiendo en Industria 4.0. Básicamente, nuestra división de industria ya trabajaba en el diseño de una planta con todo ese tipo de conceptos, porque es una de las cosas que ya teníamos en mente desde hacía mucho tiempo. Y es nuestra planta de Amberg. Escogimos una factoría, esto fue en el 2001, y decimos, bueno, vamos a rediseñarla con todos los conceptos de automatización de esta nueva forma de fabricar. Así es como era la planta. Una planta de Amberg, que está en Alemania, en la que hacemos todos nuestros PLCs, ordenadores de control para todo el mundo. Bueno, hay otra en China que es exactamente igual, pero básicamente es la planta que diseñamos utilizando todo este tipo de conceptos, ¿no? Y os quiero hablar un poquito de 4 características de esta planta. Podríamos decir que es la primera en el mundo que está operando ya desde hace años con ese tipo de conceptos. Incluso muchas consultoras como Gartner, el ejemplo que presentan es esta planta, ¿no? 4 características sobre esta planta. No es una planta muy grande. Si tenéis alguna vez la oportunidad de ir ahí, no es una factoría muy grande, pero es una factoría bastante pequeña. De hecho, en 10-15 minutos puedes ir de una punta a otra muy fácilmente. Pero es muy rápida. Esa es la gracia. Es una planta muy rápida. Saca un producto cada segundo. Cada segundo hay un nuevo ordenador o un nuevo sistema saliendo por la planta. No es novedoso esto. Hay muchas empresas que son capaces de llegar a esta cadencia, pero la forma que lo hacen ellos es que crean una línea, hacen tiradas largas de producto, cuando tienen el sistema más o menos funcionando y ajustado, hacen un ramp-up y entonces no tocan nada, no tocamos nada hasta llegar a esta cadencia de sacar productos. Esto no es lo que queríamos nosotros. Nosotros lo que queríamos es que fuera una línea rápida pero flexible. En esta línea somos capaces de fabricar 1.300 productos diferentes, desde un PLC hasta un ordenador de control, hasta sistemas, dependiendo de lo que nos pidan los clientes, uno detrás de otro, y a la vez, todos. Para 60.000 clientes en el mundo y con un lead time de 24 horas. Y nos diréis, bueno, eso se puede hacer, pero a costa de unos índices de calidad bastante bajos. Bueno, nosotros hemos conseguido un índice de calidad cercano a los 12 defectos por millón. Es decir, 99,99885 productos que salen por esa fábrica son perfectos. Son perfectos. Un ejemplo de cómo lo hemos hecho, ¿de acuerdo? Una de las cosas que hemos hecho primero es digitalizar todo el producto. Y no solo el producto. Eso es lo que nos da el PLM, los sistemas de gestión de datos. Digitalizar el producto, digitalizar la planta, digitalizar los sistemas de logística, todo en lo que nosotros llamamos el Digital Twin, el gemelo digital, en el cual pues, podemos probar todos los procesos de fabricación de cada uno de los 1.300 productos en un modo virtual. Pero no solo eso, muchas empresas ya lo tienen, ya lo hacen. Eso es lo que nosotros llamamos la empresa digital. Y no es en Industria 4.0. La Industria 4.0 es eso, conjugándolo con sistemas de producción. ¿De acuerdo?
Y una de las claves que veis, esto es un ejemplo de la planta nueva. Cogimos la idea del vídeo aquel que os he enseñado antes, le hemos dado la vuelta, ¿no? Por el tipo de producto que es, no podíamos tener, son productos más o menos de ese tamaño, no puedes tener a todos los sistemas de montaje yendo alrededor, sino que lo hicimos al revés. Cada uno de esos productos va en un buggy, en una especie de coche, y se mueve totalmente diferente al que viene detrás por la planta, interactuando con sistemas de logística, con sistemas de montaje. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo pues, del árbol de proceso. Cada uno de estos productos, el producto sabe qué orden de proceso, qué orden de proceso tiene, con lo cual es capaz de encontrar su ruta, cambiar de la ruta, dependiendo de los sistemas que están online, de los sistemas que están online. Cada día hay más de 13 millones de conversaciones entre la línea de producción, los productos de la producción y nuestro sistema de ejecución de fabricación. ¿De acuerdo? Esa es una de las formas en las que nosotros hemos aplicado Industria 4.0 en nuestra fábrica de Amberg, ¿de acuerdo? Llegando a estos límites de eficiencia y, pues, que nunca habíamos tenido en ninguna de las otras factorías. Y acabo con una idea. Cuando hago esta presentación, cuando se la explico a clientes míos, en este punto muchos dicen, wow. Y lo siguiente que me dicen es, bueno, pues nos pondremos a estudiar y veremos, pues sacaremos nuestra visión para el 2020, para el 2024. Lo que les quiero decir y el mensaje que les digo siempre es, cuidado, y antes Pablo también lo ha dicho, los cambios que vienen van a venir mucho más rápido. No vamos a tardar ni 30, ni 60, ni 20 años, van a venir muchísimo más rápido. Y para explicaros el ejemplo de cómo vienen más rápido, les explico esta historia. Todo el mundo conoce a este señor, ¿no? Gordon Moore, ¿sí? En los años 60, es un ingeniero de Intel que trabajaba en la creación de microprocesadores y promulgó una ley, la ley de Moore, que aún sigue vigente. Él dijo que la capacidad de proceso, bueno, él hablaba de integración de microprocesadores, pero básicamente, de integración de transistores, pero básicamente la capacidad de proceso se dobla cada año y medio, cada 18 meses. ¿Qué significa que se dobla cada 18 meses? En términos que nosotros podamos imaginar. Porque uno de los problemas de las proyecciones geométricas es que son difíciles de imaginar para nosotros. Pues para explicarlo, me remito a este ejemplo que todo el mundo conoce. Todo el mundo conoce la historia de la invención del tablero de ajedrez y de cómo pagaron... ¿Sí? ¿Alguien no lo ha oído? Os lo explico muy rápidamente. El inventor del juego de ajedrez pues, le gustó tanto a un príncipe en India que el príncipe le dijo, ¿cómo quieres que te pague? Pues a mi familia le gusta mucho el arroz, yo quiero que me pongas un grano de arroz en la primera casilla, en la segunda casilla pongas 2 y lo vayas multiplicando cada vez el doble. 4, tal, así sucesivamente. El príncipe clarísimamente no tenía la noción de lo que era una proyección geométrica. Pero cuando llegaron a mitad del tablero, dijeron, bueno, son 4 millones de granos, bueno, es lo que es un campo, no pasa nada. El problema es cuando pasamos a la segunda parte del tablero. Y eso se estudia en muchos ámbitos, sobre todo en psicología. Se llama el problema del segundo cuadrante del tablero de ajedrez. Porque en el segundo cuadrante del tablero de ajedrez es cuando nosotros ya no podemos imaginar los números y las cantidades y la velocidad a la que se multiplican, ¿no? De hecho, el número que tenemos al final no sé ni cómo se puede decir, ¿no? ¿Qué significa esto puesto en correspondencia con la ley de Moore? Aquí lo que hemos hecho, este pequeño ejercicio que hice, pues poner todos los años desde que se inventó el primer transistor y en 2006 pasamos a la segunda parte del tablero. Y eso significa cosas como que el ordenador más potente del 96, era el ASCII-Red, era un ordenador del gobierno de Estados Unidos que se utilizaba para simulaciones de pruebas nucleares. Pues vemos que una PlayStation 3 del 2006 tiene el doble de potencia de cálculo que el ordenador más potente solo de unos cuadrantes un poquito anteriores. Quiere decir que todos los cambios
que se den y que se van a dar van a ser mucho más rápidos y van a ser mucho más fuertes a los que tenemos. Y acabo con esto. Es una frase que encontré. Cada 100 años la humanidad pues, desarrolla una tecnología que es capaz de revolucionar el status quo en muchos entornos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eduard. Mientras vamos poniendo una presentación excelente y además en una universidad tremendamente didáctica. Nuestra tercera ponente, Ana Santiago, es ingeniero industrial, es MBA también por esta universidad, por INSIDE, además nos conocemos bien porque fuimos compañeros de máster. Ha sido directora de proyectos, directora de operaciones de ingeniería y en este momento CEO de Sisteplan. Sisteplan es una empresa que, como ellos, dedicada a los servicios de ingeniería industrial y como ellos mismos dicen, con la misión de ayudar activamente a prosperar a nuestros clientes y adaptar y conseguir la eficiencia extrema en sus proyectos. Es una persona que tiene una gran experiencia de mejorar procesos en el mundo de la automoción, en el mundo aeronáutico, en el mundo aeroespacial. Y bueno, digamos que nos va a dar otra perspectiva también de la industria 4.0, no solo desde la tecnología, sino también desde los procesos, desde las personas que trabajan. Ana. Bueno, pues gracias por la invitación, que siempre es un placer volver a esta casa. Bueno, Sisteplan somos una ingeniería industrial, llevamos trabajando muchos años en pensar cómo deben ser las fábricas. Ya en el año 2005-2006 nos cuestionamos cómo hacer las fábricas más humanas, tuvimos un encargo por aquellos años de un diario, del periódico El Mundo en concreto, que nos planteó cómo hacer periódicos en series cortas y bueno, ese proyecto fue un poco el inicio de nuestra visión de 4.0, ¿no? Nos consideramos cómo replantear el concepto, cómo hacer, si un periódico se podía hacer en series cortas, periódicos personalizados por colectivos sociales, ¿por qué no podíamos personalizar la industria? Y así comenzamos, ¿eh? Entonces, dicho todo esto, la industria es un factor clave para asegurar el bienestar de una ciudad, no solamente de una ciudad o de una región, no solamente por la industria en sí misma, sino porque nos genera empleos de alta calidad y si además la industria es industria avanzada, pues va a hacer que tengamos que hacer los deberes en cuanto al desarrollo del capital humano, en cuanto a conseguir que nuestros recursos de alguna forma hagan los deberes y de alguna forma se planteen cómo tienen que evolucionar destructivamente. Tradicionalmente, la búsqueda de la competitividad en la industria ha venido muy ligada a las herramientas Lean Six Sigma y de hecho Gestamp creo que es un buen ejemplo de aplicación y antes comentaba Pablo, ¿no?, de la OEE, ¿no? Hay que trabajar en mejorar la OEE. El problema es que si bien estas herramientas han cumplido su función y han hecho que podamos mejorar con más éxito en unas industrias que en otras, de hecho, pues automoción ha sido punta de lanza, detrás quizás, según mi experiencia, siguió aeronáutica y por último quizás hemos encontrado alimentación y otros sectores como energía y demás, pero por hacer grandes bloques. El problema es que estas herramientas llega un momento que se estancan, que la progresión se ralentiza y que es muy difícil conseguir mejoras disruptivas o saltos disruptivos. O es estancados, personas que van un poco a remolque de la tecnología, involucración con altibajos, calidad buena pero muy lejos de Six Sigma o de cero defectos, como comentaba Pablo, con lo cual llega el momento de replantearse, pues dar un salto mucho más disruptivo, que garantice de alguna forma la sostenibilidad, la rentabilidad y la competitividad de nuestras compañías. Nosotros hemos llamado al método de hacer ese salto y lo que os voy a comentar hoy lo hemos llamado Tecniplan. Se habla de un montón de cosas, ¿no? Se habla de ciberseguridad, se habla de sistemas ciberfísicos, de fabricación aditiva, de Big Data, de Cloud. La verdad es que estamos todos un poco mareados, o al menos yo ha llegado un momento que he llegado hasta a marearme. La reflexión es ¿qué es la manufactura avanzada? La manufactura avanzada, más allá del simple 4.0, la entendemos como una incorporación intensiva de tecnología combinada con una incorporación intensiva de sistemas de información, pero es un modelo en el que las personas están llamadas a tener un rol fundamental. ¿Y por qué? Pues porque la tecnología al día D+3 va a estar obsoleta y además, como venimos diciendo durante la mañana, vamos a ir muchísimo más rápidos, vamos a generar cosas que ni siquiera sabemos que vienen, con lo cual son solo las personas las que van a poder sacar el máximo de esa tecnología y son las personas las que van a tener que ser los actores principales de esta transformación. En
en el mundo hay un montón de iniciativas, como hemos comentado, y nos encontramos en una situación en la que, si bien hace unos años tanto Europa como Estados Unidos decidieron ceder parte de su capacidad productiva a países de bajo coste, parece que por fin nos hemos dado cuenta que sin industria no tenemos innovación. Y eso ha llevado a que, como os decía, aparezcan distintas iniciativas de manufactura avanzada o Industria 4.0, cada una con enfoques distintos, que es necesario también, de nuevo, como decía Pablo, unificar y armonizar, porque estamos de momentos todos un poco despistados, yo creo, pero lo cierto es que hay que hacer los deberes. Entonces, España tiene un producto industrial del orden del 16%, un Producto Interior Bruto industrial del orden del 16%, estamos aún lejos de los objetivos que ha fijado la Comisión Europea y estamos aún lejos también de los valores que tienen nuestros países cercanos, con lo cual la reflexión es que vamos un poquito tarde. Afortunadamente, y la buena noticia es que parece que las administraciones y los clústeres, especialmente en el País Vasco, están apostando por los modelos de manufactura avanzada. Vamos lentos, hay mucho voluntarismo y la verdad es que hace falta crear un plan coordinado y global que ayude a que todos nos centremos y hagamos los deberes que tenemos que hacer para alcanzar estos valores de competitividad que van a ser clave para garantizar que las plantas se quedan en España y que somos competitivos en Europa y en el mundo. Y todo esto nos lleva a una nueva forma de competir, que nosotros la llamamos la economía del conocimiento. Es un mundo en el que se valora el aporte de valor diferencial, se valora el aporte del desarrollo de las personas y además la reflexión es que tarde o temprano los productos o los sistemas productivos, aunque van a tener colaboración humana, van a estar mucho más automatizados, con lo cual apostar por economías o por modelos fabriles que se basan en la reducción de costes de mano de obra no es la estrategia buena. Pero corremos el riesgo también de emocionarnos con el Industry 4.0, con la manufactura avanzada y de cometer errores. ¿Qué errores podemos cometer? Pues el primero es el de la simplificación 4.0. Pensar que un proyecto de manufactura avanzada es smartizar todo. Ponemos sensores por todos los sitios y ya hemos hecho manufactura avanzada. Y no digo que no haya que hacerlo, es imprescindible hacerlo, pero no es el enfoque, ¿de acuerdo? El siguiente, la superficialidad. Pensar que transformar una fábrica que fue concebida para hacer series medias o largas o incluso cortas, como una fábrica de aero, pero transformarla para hacer productos personalizados en masa, como nos comentaba Albert, es una locura pensar que eso lo vamos a poder hacer solamente con sistemas de información y con robots. Hay que hacer un replanteamiento profundo, vamos a tener que incorporar medios productivos que aún ni siquiera sabemos que existen, utillajes inteligentes que se van a autocalibrar, automantener y que hoy en día todavía no existen, vamos a tener que hacer cosas muy disruptivas, con lo cual no es un proyecto de superficialidad, es un proyecto profundo hecho para valientes y para soñadores, diría yo. Y como se hizo el periódico El Mundo, y no voy a decir, a mí fue un reto cuando nos dijeron periódicos personalizados por colectivos sociales, aquello era disruptivo en aquellos años, pues ahora hay que soñar y hay que pensar el porqué, ¿vale? La estrategia. Pues la estrategia es importante, porque de nuevo, al igual que hay directivos que están pensando que esto es smartizar todo, hay gente que está confundiendo la manufactura avanzada con un proyecto más de mejora. Vamos a mejorar con una visión cortoplacista y realmente no es este el foco. El foco es un proyecto a medio plazo, hay que mirar 10 años adelante y, como os decía, hay que soñar y ser muy, muy disruptivo. Hay que pensar, hay que desmontar y reinventar nuestra fábrica y nuestro modelo de producto, proceso y negocio. Eso nos lleva a que tener un plan que se tiene que autofinanciar y hay que establecer una estrategia que nos permita ir dando saltos que en sí mismos sean rentables. Tampoco supone, a lo loco, vamos a invertir en millones de cosas sin saber el payback que va a tener. Pero sí que es cierto que en saltos tenemos que tener una apuesta con un horizonte pues, a medio plazo. Y asegurar la convivencia con el día a día. La convivencia con el día a día porque también vamos a tener mejora continua y vamos a tener proyectos a corto, proyectos que nos tienen que permitir hacer caja para poder financiar estos saltos disruptivos. Y por último, la última amenaza, pues pensar en que incorporamos tecnologías sin personas, como ya he dicho, esto sería un error, y la cultura de pensar de que como soy un empresario, y depende del sector, pero en algunos sectores, como soy un empresario que lo puedo comprar, pues lo compro y ya lo tengo, y eso no es así, ¿de acuerdo? Todo esto nos lleva a ver pues, que los modelos de manufactura avanzada tienen a las personas en el centro, como venimos diciendo toda la mañana, y que hay que conjugar su rol con dos aspectos, el aspecto físico y el aspecto digital, ambos importantísimos y condición necesaria e imprescindible. ¿Estamos preparados? ¿Tenemos a nuestras personas preparadas? Pues la respuesta es no. No lo he puesto aquí, pero estudios dicen que existen ciertas carencias o carencias serias para buscar buenos profesionales capacitados y preparados. Es verdad que en las fábricas tenemos verdaderos maestros, gente que de oído sabe lo que tiene que hacerle, no sé, a una chapa, a un troquel, hay magos, ¿verdad? Uy. Hay magos en las fábricas.
pero realmente cuando nos planteamos el uso de tecnologías más avanzadas, cuando nos planteamos si tenemos conocimiento profundo de los procesos, no estamos del todo preparados. De nuevo, mirando a la parte de arriba, ¿no? ¿Qué se pide a las nuevas generaciones que se van a incorporar? Pues se pide frescura, se pide interés, se pide capacidad analítica y se pide dominio de las herramientas de análisis. Entonces, pues hay muchos deberes que tanto las universidades, igual hablaremos luego del tema, van a tener que hacer para asegurar que la sangre fresca que se incorpora a nuestras organizaciones pues tienen esa capacidad de análisis, porque queremos huir del empirismo. El empirismo nos va a servir, lo que saben nuestros mayores es muy bueno y tenemos que saber explotarlo, pero con herramientas mucho más, no sé, objetivas. ¿Y ahora qué he hecho? Y bueno, dicho todo esto, ¿cómo debemos acometer este proceso de transformación? Pues bueno, cada industria y cada sector tendrá que hacerlo de manera diferente. En función del grado de madurez de la aplicación de las herramientas tradicionales, de las herramientas Lean Six Sigma, tendremos que hacer una serie de cosas. En función del tipo de sector, ya sea de intensificación en mano de obra, o sea mano de obra, quiero decir, de montaje, o sea un proceso más automatizado, tendremos una estrategia diferente. Y sobre todo tendremos que tener en cuenta también los drivers tecnológicos que nos van a permitir ir dando saltos cuantitativos. Lo que sí que es cierto es que el método para acometerlo sirve para todos los sectores. Y es decir, hay que trabajar por un lado en el plano físico y por otro lado en el plano lógico. En el plano físico hablamos de rediseñar nuestros procesos para que tengan agilidad extrema. Hablamos de cuestionarnos el ciclo de vida de nuestro producto y de nuestro proceso. Hablamos de cuestionarnos cómo debe ser la supply chain para que tenga una visibilidad total, global y transparente. Se ha trabajado mucho en los últimos años en este aspecto, pero a día de hoy todavía nos cuesta dejar que nos vea nuestro cliente o nuestro proveedor. El plano lógico. En el plano lógico hablamos de otros 3 puntos: la fábrica inteligente, la fábrica humana y la fábrica digital. Volviendo al plano físico, pensar que vamos a automatizar de manera flexible y polivalente y además fiable para poder hacer series cortas y personalizadas sin cuestionarnos los conflictos que existen entre estos aspectos, pues sería una locura. O sea, la automatización choca con la flexibilidad, la polivalencia choca con la fiabilidad. Al final, pues tenemos conflictos que hay que resolver, con lo cual tenemos que replantear nuestros procesos productivos de una forma totalmente diferente, lanzando el guante a veces a los proveedores y a los suministradores para poder solventar esos problemas. Igualmente, los utillajes también van a tener que ser inteligentes, flexibles y polivalentes. Van a tener que autocalibrarse, van a tener que avisar cuando van a fallar, van a tener que avisar si no están siendo lo suficientemente robustos, van a tener que hacer muchísimas cosas. El concepto de layout pues también va a cambiar. Nos cuestionaremos si tenemos que tener anclajes fijos o queremos fábricas reconfigurables, no sé, máquinas pegadas al suelo con imanes, por decir algo, o si vamos a tener productos estancos y dispositivos que se desplazan a nuestros productos. Los layouts van a cambiar. El concepto de máquina o de maquinón, tal cual lo convencemos, y permitirme que depende del sector y depende del proceso. Las prensas no sé si las vamos a poder hacer pequeñas, pero el concepto también yo creo que va a cambiar y que se van a aligerar. El concepto de maquinón con el tiempo yo creo que desaparecerá. Yo soy muy soñadora de estas cosas y muy creativa, entonces creo que sí, que cambiará. Y además vamos a tener que trabajar en unos entornos en los que vamos a tener que mezclar multitecnología, multiproducto, multifunción, y vamos a tener que ir a una concepción de producto mucho más integrada, es decir, no tanto piezas, sino concepción integrada que sale de una sola unidad o de una sola línea de producción. Con lo cual hay muchas cosas que plantearse y que revisar. La fábrica inteligente. La fábrica inteligente es el eje conocimiento de la fábrica del modelo de manufactura avanzada. Conocimiento porque queremos saber qué pasa, pero también queremos saber por qué pasa. Entonces es la única forma de entender nuestros procesos y de poder tomar decisiones en tiempo real. Además queremos llevar ese conocimiento allá donde es necesario, esto es, allá donde ocurren las cosas, donde están nuestros operarios. Para ello vamos a tener que utilizar herramientas de modelización y simulación. Vamos a tener que darle ayudas al operario que, además de entender el por qué ocurren las cosas, va a poder tomar decisiones en base a lo que esas herramientas le están proponiendo. Y además vamos a tener que trabajar en lo que se llama la generación del flujo de ideas. Hasta ahora hemos trabajado mucho en el flujo de materiales y el flujo de materiales pues es lo urgente. Los productos tienen que salir por la puerta y tienen que salir bien y así facturaremos. Pero lo importante es el flujo de ideas enfocados a los problemas que tenemos en la planta. El eje personas o la fábrica humana requiere una capacitación técnica y profunda. Requiere una interacción en tiempo real con el operario, requiere otro tipo de cosas, cambios organizativos, que las ingenierías estén integradas, que la ingeniería de mantenimiento, producción y procesos sean todo unas y que no cada uno haga la guerra por su lado, ¿vale?
Y además vamos a tener que trabajar también en la concurrencia de ingeniería de producto. Y con todo esto, ¿qué buscamos? Pues buscamos de alguna forma la motivación de nuestra plantilla desde la tecnología, que sea divertido ir a trabajar y de esa forma además retener el talento. Y por último, y no menos importante, tenemos el eje de información, o lo que es la fábrica digital. Para que todo esto sea posible necesitamos herramientas mucho más potentes que las que tenemos a día de hoy a nuestra disposición. La inteligencia digital está en la calle y creo que todavía no ha llegado lo suficiente a nuestras plantas. Y es una reflexión seria. Parece que choca el usar cosas que lo usamos en el día a día y que lo usan nuestros hijos y hasta nuestros abuelos, ¿eh? Entonces, pues en el mundo de las TICs también hay mucho que hacer. Básicamente con ellas conseguiremos pues, datos objetivos, transparencia, inteligencias dinámicas, modelos avanzados que nos van a permitir pues, ser mucho más eficientes. Y ya para terminar, pues querría dejaros estos últimos mensajes. Uno, que un proceso de transformación hacia la manufactura avanzada no requiere exclusivamente inversión, que hay deberes que se pueden y se deben comenzar a hacer a día de hoy, desarrollar las capacidades de las personas, empezar a entender cómo se comportan nuestros procesos, qué variables son importantes, cómo generamos la información dentro de nuestras compañías, cómo lo estructuramos y qué hacemos con el conocimiento. Eso es casi low cost y se puede comenzar a hacer hoy. Que no debemos confundir un proceso de transformación de esta índole con un proceso de mejora más, que hay que ser mucho más agresivos y mucho más soñadores, que no es solo un lugar 4.0, el 4.0, las inversiones en 4.0 son imprescindibles, pero no se trata de eso, necesitamos que las fábricas tengan alma. La sutileza que puede aportar una persona, el valor diferencial que va a aportar una persona y cómo va a hacer que evolucionen las tecnologías es lo que va a marcar la diferencia y es lo que va a hacer que podamos competir con otros que también van a poder comprar las tecnologías, los sistemas de información, el Internet de las cosas, el Big Data y la nube. Y que no es solo para grandes empresas, por supuesto, que hay que ser humildes y que toda empresa debe y puede hacer un proceso de transformación de esta índole y que hay que trabajar todos los ejes, que ni el eje físico solo, ni el de las personas, ni el digital, ni el del Internet de las cosas. Hay que ir dando pasos secuenciados, cada uno en el entorno que le toca y teniendo claro que el plan futuro tiene que ser agresivo, que tiene que ser disruptivo, que tenemos que de verdad replantearnos una fábrica totalmente diferente a lo que conocéis hoy, los que vengáis de fábricas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana. Claro, después de las intervenciones íbamos a hacer un diálogo, pero bueno, nos hemos comido una buena parte del tiempo. La verdad es que la misión que les había puesto era un poco misión imposible, ¿no? Intentar en 10-15 minutos hacer esto. Entonces, yo tengo una serie de preguntas preparadas para hacer el diálogo, pero creo que si habéis venido aquí y si tenéis la oportunidad de preguntarlos, yo creo que no quiero yo monopolizar. Si no se os ocurre, yo voy a irlas haciendo, pero sí que me gustaría que aprovecháis. Luego vamos a tener un networking, vais a tener también la posibilidad de si queréis acercaros y preguntáis, por lo tanto, digo, que si la pregunta es como muy concreta, bueno, pues a lo mejor luego ya la podéis dejar para hacérsela en persona. Pero sí que me gustaría que, bueno, que si podemos iniciar el diálogo y lo podéis lanzar a uno de los ponentes o al conjunto, pues encantado. ¿El tema, perdona, Trazabilidad. Trazabilidad, sí. Así es, pero eso es uno de los retos también, o sea, porque si estamos hablando de estampación en caliente, pero sí se pueden recoger de todos modos señales de temperatura, porque para nosotros es vital, al final no es lo mismo la estampación en caliente en Brasil que en China, porque las condiciones de presión atmosférica del aire, o sea, hay mucho componente, pero sí hay elementos que son capaces de tomar esas temperaturas. También utilizamos las cámaras termográficas para recoger y hacer el análisis de esas temperaturas, que luego las cámaras termográficas, el problema es que las imágenes son complejas de tratar, sobre todo en tiempo real, pero bueno, al final los puedes desestructurar la información y sí que el objetivo es conseguir esa trazabilidad independientemente de que la temperatura, de las presiones, del ambiente, o sea, sí hay tecnología a día de hoy para ser capaces de tener esa trazabilidad. Se ha hablado aquí bastante de sensorizar y de comunicación y de Internet de las cosas en el mundo de la fábrica, pero esto también va a llegar al mundo del producto que fabricamos, es decir, y la posibilidad de ofrecer más servicios. ¿Creéis que este mundo de Internet de las cosas va a tener un impacto más rápido en la industria, es decir, en la fábrica o en el producto que fabrica? Yo creo que lo interesante es que tenga un impacto en los dos mundos, ¿no? La gracia es saber más de mi proceso productivo, pero también saber más de mis productos, de cómo se comportan. La semana pasada estuve en Finlandia en un
un cliente nuestro que se llama Konecranes, es el fabricante número 1 de grúas para puertos, para descargar containers y esto, y es el primer fabricante que puso sensores en todas las grúas que están operando en puertos en todo el mundo. Tienen casi más de 15.000 grúas conectadas. Y dicen, lo que nos ha ayudado esto es a saber más de la operación de las grúas que nuestros clientes. Porque nosotros sabíamos de nuestras grúas cuando se estropeaba algo, cuando pasaba alguna cosa, pero no sabíamos cómo se utilizaban, por qué se utilizaban de una manera, porque diferentes operadores las usan de forma diferente. Y me enseñaron una cosa muy curiosa, que es uno de los reports que les envían a sus clientes. En este caso era un puerto, al puerto de Estocolmo. Y ¿Estocolmo era? Bueno, no me acuerdo. No, de Rotterdam, perdón, de Rotterdam. Y explicaba, pues la grúa número 3 pues tiene tantas horas de operación, ha cargado tantos kilos, todo ese tipo de cosas. Luego ponía, dice, el freno de mano, le quedan 5 horas de vida útil. Dice, el viernes que viene pues tienes una ventana de 2 horas en la que la grúa no estará operativa, te enviamos el técnico con todos los aparatos y esto para cambiar el freno de mano. Comentarios. La gente del segundo turno de la tarde utiliza el freno de mano más que la gente de tal. Pues te recomendamos un training para esta gente para que no utilice esto. Y yo les pregunté, ¿y seguro que sois capaces de decirme quién usa más el freno de mano? Me dijeron, sí, pero no lo decimos. Decimos que la gente del segundo turno necesita un training. Hasta este punto de servicio pues pueden llegar empresas aplicando ese tipo de tecnologías. Con un cierto riesgo, o sea, que hay el riesgo porque ahora es un poco una carrera del que te ofrece el servicio cuando tú quieres la información. Entonces, yo creo que al final tiene que ser un poco un win-win. O sea, yo creo que hay que darle a un proveedor, bien sea, por ejemplo, el proveedor del horno, un Schwarz, que estamos ahora trabajando y es un experto mundial en temas de horno. Él sabe, sensoriza, pero no sabe su comportamiento en los entornos productivos. Y al final, nosotros le decimos, oye, comportamos esa información, tú me abres los PLCs, me dejas acceder a la información y yo te dejo ver cómo se está comportando tu horno en tiempo real. Entonces, hay que llegar a un acuerdo en win-win y no es, oye, no, yo voy a correr más, yo te voy a vender un servicio. Al final, pues eres un poco un lío. Al final, los datos son de la compañía. Bueno, eso habrá que gobernarlo también. Sí. No, es una opción más de servicio que se puede ofrecer, eso está claro. Estamos iniciando una ruta de acceder al mercado, digamos, industrial, digamos, en paralelo con el fenómeno de Industry 4.0 o de digitalización de la industria. Y tenemos algunos casos de éxito más o menos en ciernes, en desarrollo. La pregunta que te quería hacer aquí, Pablo, directamente es, ¿vosotros desde Gestamp veis aplicación de estas tecnologías de realidad aumentada y realidad virtual en estos momentos, o están todavía en una early stage, de tal manera que no tienen una aplicación directísima en el año 2016? ¿Cómo lo veis? Y esto también sería una pregunta extensiva al resto de la mesa, porque seguro que pueden contribuir ellos. A ver, nosotros, y ahí me consta que las áreas de I+D están trabajando, o sea que sí que le ven una aplicabilidad ya a día de hoy. Lo que pasa es que tendríamos que ver si ahora mismo lo estamos viendo en el entorno de los prototipos, ¿vale? En el entorno de los prototipos de las piezas de chasis para hacer determinados tipos de ensamblados y análisis de información. Entonces, no es nuestra primera prioridad porque hay muchas cosas que hacer antes y quizás eso sea, bueno, no es que sea demasiado avanzado, pero bueno, que la aportación que nos tiene que dar, os he dado 2 mensajes. Nosotros buscamos la eficiencia en la planta y la calidad del producto. Puede conjugar en los 2 ámbitos, pero ahora mismo lo tenemos todavía como un objetivo. Si me dices año 2016, yo te diría más, lo tenemos en la vista de 2020. Pero estamos haciendo pruebas, ¿eh? En nuestro centro de I+D de Abrera, en Barcelona, se están ya haciendo pruebas para ver, oye, la usabilidad y la aplicabilidad, porque aquí lo difícil es luego realmente llevarlo al suelo, ¿vale? Yo, si me permites, te diría que tiene aplicación en entornos intensivos en mantenimiento. Y con mantenimientos complejos, lugares de difícil acceso, lugares, no sé, que pueden ser insalubres o problemáticos desde el punto de vista de prevención. Y
y lugares y más donde pues eso, está lejos el ir, está lejos el volver, y el requerir en un momento de más información pues puede ser útil. Dentro del mundo de las tecnologías, que se han hablado de muchas, ¿cuáles creéis que son como más inmediatas de aplicar? O sea, de las que ya están, digo, porque claro, Ana ha tenido un momento un poco más soñador, es decir, me imagino el futuro, ¿no? Es decir, pero hay cosas que ya están aquí, es decir, estáis utilizando Big Data para obtener datos hoy, es decir, ¿cuál de las tecnologías está? Es decir, ¿cuál es más de futuro? Estos robots así que vemos antropomórficos y que comparten, es decir, ¿están en 2016, están en 2020? Un poco, ¿cómo veis qué tecnología es la de hoy y la más futurista? Por pensar también que hay gente más joven y dice, oye, mira, es que esta es la que los que estáis en quinto deberíais tener ya y los que estáis en primero, esta es la que os va a tocar un poco. De hecho, de todas las tecnologías que has hablado, no hay ninguna que vea a futuro, es decir, todas son existentes. Es decir, robots que interactúan con personas humanas, robots de 2 brazos. Una de las cosas que estamos haciendo últimamente es robots que pueden estar en una línea de fabricación, por ejemplo, de componentes electrónicos y que sean capaces de coger una pieza, soldar, hacer cualquier tipo de operación. Esto ya existe ahora actualmente y, como veis, pues Gestamp, por ejemplo, está aplicando tecnologías de Big Data para análisis de datos en entornos industriales. Creo que es de las pioneras. No hay muchas empresas en entornos industriales que trabajan este tipo de entornos, ¿no? Y yo creo que una de las gracias de Gestamp es que, entre comillas, están haciendo los deberes. Dice, están viendo todo ese tipo de tecnologías y cómo les puede afectar a su modelo de negocio y qué beneficio pueden sacar. No quiere decir que puedan sacar beneficio de todas, pero a lo mejor hay algunas que son aplicables a corto plazo y que les puede dar algunos beneficios. Yo creo que esa es la gracia de todas estas tecnologías que existen y que tenemos a nuestro alcance. Yo lo que es toda la parte de robótica, nosotros ahora mismo el mayor enfoque, porque eso del cloud, el big data y demás, yo creo que vale, ya se supone. Otra cosa que puedas tenerlo más avanzado o menos avanzado. Pero lo que es todo lo que dentro de la parte robótica, de lo que son los equipos que se autorregulen, que sean capaces de aprender, lo que hablamos del machine learning. O sea, yo creo que eso es algo que está llegando, que en determinados casos no nos atrevemos a dar el paso porque el propio, sé que hablamos de la sapiencia en planta, dice, oye, ¿qué me va a decir a mí, no? Esta máquina, cuando yo soy el que tengo que regular aquí, si le tengo que meter más presión a la prensa o no, o qué tengo que hacer. Pero eso está llegando ya y tenemos que concienciar, convencer y ser capaces de demostrar que eso sí que es inmediato y eso sí que es un poco bastante, a nivel por lo menos de nuestras plantas, un poco revolucionario de cara a los sistemas de manejo. Sí, y bueno, y que de nuevo que en la cultura de las plantas, pues el robot a veces lo vemos como una amenaza. Entonces es bueno poco a poco ir introduciéndolos y ir, digamos, haciendo que nuestros operarios se acostumbren a trabajar con ellos y que vean que realmente no es una amenaza, que están llamados a facilitar las cosas, a hacer trabajos repetitivos y que tampoco son peligrosos, ¿no? Sí, es una de las cosas, si me dejáis añadir, me ha gustado mucho de la presentación de Ana, es como hablaba del papel de la gente, de las personas aún en las plantas. Por ejemplo, en nuestra planta de Amberg, uno de los objetivos que nos marcamos es no despedir a nadie. Es decir, el mismo personal que teníamos antes del cambio es el mismo que tenemos. Y aún hay un 25% de las tareas que se hacen por personas. Hay muchas tareas que a veces son complejas de automatizar o no sale a cuenta automatizarlas. Es decir, un 25% aún están hechas por personas. Eso sí, el 80% de la gente ha cambiado su forma de trabajar, su puesto de trabajo. Es decir, la gente que trabaja en las plantas de ahora o del futuro tiene que pensar en nuevos skills, en nuevas formas de trabajar. Y lo que decía Ana, no es una amenaza para los puestos existentes, sino es un llamamiento a que esos puestos se deben adaptar, se deben combinar con las nuevas tecnologías. Una pregunta. En esta supuesta revolución, ¿qué es para vosotros un desafío mayor? ¿La tecnología, el talento, el conocimiento de la gente o la capacidad de adaptación de las personas a ese cambio? Lo pongo un poco dos, tres, pero en dos casos. Tecnología, talento, tres cosas. O que la gente que está acostumbrada a trabajar en las empresas de una manera quiera o pueda adaptarse.
son las dos cosas, pero para mí es más importante la segunda que has dicho. O sea, yo siempre hablo, no lo he puesto en la presentación, pero yo creo que uno de los grandes problemas es el acercar lo que llamamos en IT, el acercar el IT al OT, las operaciones, la gente que está en planta, a las nuevas tecnologías y a la nueva forma de interpretar y de utilizar esas herramientas que, oye, antes esa información estaba en la planta, el problema es que no podíamos explotarla. O sea, el 70% de la información estaba en los PLCs que nos ponen estos señores desde hace un montón de años, pero no éramos capaces de... Entonces, es hacer entender al PLCista que sabe de PLCs, que se mira su PLC de cabo a rabo, y el tío de IT que viene con unas herramientas para poder analizar esa información, que le está diciendo, oye, esto no es solo el PLC, sino es el mundo de las tecnologías que te va a dar información. Yo creo que el unir esos dos mundos es la mayor barrera que tenemos a día de hoy, bajo mi punto de vista, ¿eh? Sí, y bueno, hablamos de un entorno futuro en el cual los operarios, los trabajadores van a tener que trabajar con libertad, pero con responsabilidad. Hablamos de más cosas. Hay que saber más, hay que saber interpretar y además hay que ser responsable de las decisiones que tomas. Queremos que los operarios sean pequeños ingenieros de proceso. Entonces, pues bueno, habrá gente que entre y hay gente que no. Yo no me he querido extender con mi presentación, pero tenemos pues una matriz donde hablamos, ¿no?, de motivaciones extrínsecas, intrínsecas, en qué zona de la matriz estamos o está nuestro colectivo de planta y cómo de alguna forma buscar esa motivación desde la tecnología. Cómo podemos despertar esa chispa para decir, involúcrate, aprende más, piensa que esto es un reto y de alguna forma diviértete trabajando, diviértete porque superas un reto tecnológico. Pero bueno, complicado. De hecho, un fabricante de robots colaborativos hace unos meses nos decía un poco qué le recomendábamos, ¿no?, para vender robots en España, ¿no? Y decíamos, pues es que lo tienes complicado. Él decía, es que en Japón los empezamos a usar pues porque no teníamos mano de obra dispuesta a hacer ese tipo de trabajos. Y sin embargo aquí pues todavía al hombre le está costando, ¿no? Porque el empresario no lo tiene claro si tiene retorno o no. Los operarios de pronto dicen, puf, yuyu, cambio cultural. Por eso yo os decía que no hay que esperar a me lo compro todo para empezar a dar pasos en este sentido. Que hay que empezar un poco a darle vueltas a qué plan queremos llegar, a dónde queremos llegar y qué deberes tenemos que hacer pues, para ir facilitando de alguna forma esa transformación. Pero por animar también un poco, o sea, yo en el ejemplo, y yendo al ejemplo práctico, de estampación en caliente. Nosotros pensamos, vamos a tener que buscar a los super expertos, que a ver dónde están, que a ver si la gente quiere meterse en este proyecto. Dudábamos mucho. O sea, en cuanto hemos lanzado la iniciativa, hemos ido, evidentemente, a todas las plantas de nuestro grupo. Oye, la gente con unas ganas de hacerlo, con la visión de que de aquí pueden salir cosas importantes y que no vienen estos de las tecnologías de la información, que no vienen estos de arriba de los que están en Madrid en la atalaya, en el comité de dirección, diciendo barbaridades. No, o sea, la gente al revés. O sea, hemos tenido un poco que acotar y dicen, oye, que el modo Shape by Modal, o sea, hay que seguir con la producción y tienen que seguir saliendo piezas. Entonces, la gente está muy animada y con muchas ganas y se ve gente que dice, oye, yo tengo muchas ideas, nunca las he podido llevar a cabo, vamos a trabajarlas. O sea, que no todo es, oye, es que vamos a tener que cambiar la gente va a tener resistencia. Hay muchas ganas de hacer este tipo de proyectos. En algunos casos. ¿Por qué? Porque la gente, digamos, se siente cómoda en su manera de trabajar. Yo tengo mucha experiencia, un poco incómoda en algo nuevo. De hecho, creo que muchas empresas, muchas empresas, no tienen muy en cuenta ese factor, creo que vosotros lo veis así, el factor persona. Porque la gente tiene que sentirse cómoda, pero no porque lo diga alguien, sino porque de verdad. Claro, y se le pide esa participación. Oye, esto va, no que te venga impuesto, sino de que participes a crearlo. Pero muchas veces yo lo he visto no sé, sino que se impone. Yo creo que es un factor muy, muy importante que muchas veces... Estoy de acuerdo. Bueno, tenemos tiempo para una última pregunta. Sí, me estaba soñando de una transparencia que suelo poner a mis estudiantes que dice, todo el mundo quiere ser innovador, pero casi nadie quiere cambiar, ¿no? Bueno, decir, una última pregunta, insisto, luego vamos a estar fuera y podréis acercaros al ponente. Venga. Bueno,
pues ya lo hago yo. Es decir, que a estos estudiantes habéis hablado un poco de competencias que se buscan. A ver, ¿qué se busca más? ¿Un especialista? ¿Se busca más una persona con una visión amplia de una tecnología? ¿Se busca más alguien que sepa tener una visión de negocio sobre la tecnología? ¿Se busca el mirlo blanco que sabe de todo? O sea, sabe de negocio, informática, ingeniería industrial, varios idiomas, a ser posible alemán, inglés y euskera. Es decir, a ver, un poco, así un poco como un mensaje. ¿Qué creéis que se busca ahora o que se va a buscar? ¿Qué competencias, qué creéis que se va a buscar? Seguramente se va a buscar de todo, pero... Venga, ¿quién se anima? Ana, tú que has hablado de personas, la primera. Yo. Venga. Pues sí, a la gallega, de todo. Pero bueno, yo creo que sí que va a haber necesidad de especialistas concretos que trabajen en diseño de tecnologías concretas, pero creo que el perfil de gestor fabril y un poco el del día a día, igual vosotros que estáis más vinculados en la planta, se va a buscar una persona más polivalente, una persona que por un lado entienda lo que son los sistemas de información, que entienda cómo utilizar los datos informáticos y sobre todo cómo aplicarlos, ¿vale? Entonces yo creo que va a ser un perfil más polivalente, sin prejuicio de que haya que desarrollar también, tiene que haber especialistas que desarrollen las tecnologías, pero creo que son como dos ámbitos diferentes. O sea, técnicos especialistas vamos a necesitarlo porque al final los activos que están manejando son específicos, pero eso, con mente más abierta. Tú en la presentación ponías el talento y lo regabas, y aquí supongo que en esta universidad con lo que llueve seguro que hay mucho talento y va a haber mucho, pero fuera de bromas, o sea, es gente que no solo va a tener la especialización desde el punto de vista de ingeniería y demás, sino gente que va a estar adaptándose a estas nuevas necesidades de analizar la información en el puesto de trabajo. No me acuerdo cuál de los dos lo habéis dicho, pero al final es el operario el que va a tener esa información, es el operario el que va a tener que tomar esas decisiones. Ahora mismo en muchos casos tenemos operarios autómatas que sabe que si pasa esto tiene que hacer esto, que si pasa lo otro, ahora va a tener que tomar decisiones en base a mucha más información, que evidentemente hay que dársela lo suficientemente mascada, pero va a tener que tomar decisiones, con lo cual yo creo que es un trabajo mucho más, yo creo que apasionante, ¿no? Divertido. Sí. Sí, lo que también buscan muchas las empresas que ahora actualmente es en esta gente joven nueva que se incorpora al mercado laboral, es un poquito el papel de evangelización. Cuando hablo con muchas empresas, ellas siempre hablan de un término al que ellos llaman los millennials, que son la gente que nació en este siglo, y se están preparando a cómo acoger a este tipo de usuario, a este tipo de persona. ¿Qué pueden aportar? ¿Qué les pueden pedir? ¿Cómo será el entorno de trabajo para esta persona? Sobre todo en empresas o en entornos muy clásicos. Una de las cosas que llevo para Europa es el sector de energía. Y a veces hablo con empresas petrolíferas y están preocupadas porque dicen, ya no hay gente que quiera estar un mes viviendo en una planta petrolífera en el Mar del Norte. Dice, ¿cómo hacer el entorno de trabajo pues, más atractivo para este tipo de personas? Y lo ven como una oportunidad de incorporar y de renovación de la tecnología y de la forma de concebir la empresa. Bueno, muchísimas gracias, Eduard, muchas gracias, Pablo, muchas gracias, Ana, muchas gracias a todos vosotros. Y ahora, bueno, a las 11 va a haber una visita también, me han dicho, a Fab Lab, digo, por si alguno queréis acercaros y uniros a ello. Y ahora, bueno, pues tendremos la oportunidad de hacer un poco de network y de conocernos más. Venga, gracias. Gracias.